Ann. Para bien o para mal, Parreon está en vivo, usa /fanboy para encontrarme y alimentarme. También alguien comentó que Amber es joven e inexperta. Es cierto que Crow la llamó inexperta, pero nunca ha habido nada que aluda o concluya su edad. Considerando que todos los modelos 3D de los personajes tienen una cara de bebé, incluso la foto de Crow de joven y la suya actual son prácticamente indistinguibles, diría que Aura tiene un efecto de aerógrafo /rejuvenecimiento físico. Creo que es totalmente posible que Amber tenga suficiente experiencia como cazadora, pero que no le guste ahondar demasiado en sus poderes de doncella, lo que la hace inexperta a la hora de aprovecharlos al máximo. O quizás simplemente no tenga mucho talento para ello. El canónigo Crow, al ser presentado, menospreciaba y menospreciaba a todos, incluso a sus propias sobrinas, aunque éstas eran tratadas con más amabilidad. Su comentario de inexperiencia podría ser fácilmente un sesgo suyo. Especialmente porque no creo que a Amber le gustara mucho usar su poder desde una perspectiva lógica. Ser una doncella debió ser un obstáculo que limitaba la libertad que tanto anhelaba. De lo contrario, ¿por qué Ozpin la dejaría vagar con tanta libertad? Si es inexperimentada, como dijo Crow, eso no tiene ningún sentido. Así que esa inexperiencia se refiere a su uso de la magia. Mi interpretación de Amber es la de una mujer a la que no le importa el poder que le fue otorgado, y solo lo usa cuando no le queda otra opción o cuando se da cuenta de que su vida está en juego. Literalmente, sabemos tan poco sobre ella que quiero hacerla interesante de alguna manera en lugar de The Girl, Take Aura, Become Maiden, Save the World. Fue lo que la hizo comprender y conectar con Cinder. Vio a una chica como ella, que ansiaba libertad, pero que había sufrido impotencia y arrepentimiento. Alguien que apreciaría mejor el don /maldición de ser una doncella, impulsada a hacer el bien para obtener la penitencia por sus crímenes. Una mejor versión de sí misma que Amber no pudo ser. Gracias a Andrea Schultz, Shugwen y Terran por su apoyo. El joven Ark tiene razón, suspiró el investigador atlasiano al ver que las tiras químicas amarillas se tornaban carmesí. Esta bolsa de suero fue manipulada. Nosotros, Argus Medical no tiene nada que ver con esto. Jamás lo haríamos. Jaune dejó que una sombra se deslizara desde su propia sombra, debajo de la cama del paciente, hasta la propia sombra de Gaius Nikos, decidiendo que no podía ser demasiado cuidadoso. Su hermano mayor, Juniper, sabía algo. Sabía algo, pero no se lo decía. ¿Por qué? ¿Acaso necesitaba descubrirlo él mismo? Jaune no estaba seguro. Había crecido lo suficiente como para saber que, a diferencia de cuando era niño, probablemente seguía siendo un niño, no todo lo que su hermano hacía o decía tenía sentido. Vivir así era agotador, y más aún cuando todos creían que todo lo que hacías tenía sentido. Por eso solo había sido vagamente amigo de Camina, estudiante de último año que había ingresado a Aven este año. Pero Juniper sonrió cuando soltó una sombra para vigilar al padre de Pirra. Como si estuviera orgulloso de Jaune y eso le bastara. Aunque no todo era una lección, pues su hermano siempre había sido más un luchador y un héroe que un maestro, el hermano mayor Juniper siempre había estado dispuesto a dejar que Jaune viviera su propia vida. A cometer errores, grandes o pequeños, de los que pudiera aprender. A dejar que su propia vida fuera su maestra. Para permitir que Jaune realmente tuviera algo que fuera suyo, en lugar de algo de gacha. A veces daba miedo, pero la guía personal de su héroe número 1 lo hacía sentir importante. Bien. Aunque no siempre fuera el camino seguro. Y gracias a su pequeña y sutil advertencia sobre estar atento y no dejar nada al azar, había ayudado a salvar la vida de Gaius Nikos. Si bien ninguno de los síntomas que mostró el padre de Pirra fue inmediatamente preocupante, todos a la vez fueron una señal de que algo andaba mal. Aún mantenía sus manos sobre su cabeza mientras se arrodillaba en Seiza mientras Vixis Noire continuaba sermoneándolo. Menos mal que lo captaste, Jaune, pero estas cosas siguen teniendo un orden. Al menos es importante que me expliquen qué haces o qué alimentas a un paciente. Le diste un susto a la señorita Pirra. Jaune hizo una mueca cuando Pirra balbuceó un poco que estaba bien desde el pecho de Nora, mientras Emerald simplemente frotaba círculos relajantes en su espalda. En retrospectiva, probablemente actuó lentamente. Probablemente se degradaría en el cuerpo humano posteriormente, impidiendo que lo encontraran. Nadie querría que muriera de repente, sospechosamente, de la nada si quisieran la muerte del señor Nikos. Que falleciera mientras dormía y dejar que el hospital cargara con la culpa habría sido probablemente lo más fácil.
Pirra gimió en el pecho de Nora, haciéndole estremecer de nuevo mientras Ren, Bissis Noire y el hermano mayor Juniper se golpeaban la cara al unísono. Sí, eso no era algo que su amigo hubiera querido oír ahora mismo. Solo, ya sabes, señalándolo, Jaune se encogió débilmente. Es importante ver las cosas objetivamente, murmuró. Los hechos, lo siento. Deja en paz al pequeño Jaune. Gaius Nikos dijo con voz áspera desde la cama, mientras su esposa le sujetaba la mano izquierda junto a él con lágrimas en los ojos. Aún así, me salvó la vida. Ah, Koukat. Soltó unas toses dolorosas, arrancándose un mechón de pelo que le hizo una mueca, arrancándoselo con los dedos. Con expresión confusa, lo dejó caer torpemente al suelo. Bueno, supongo que conozco la difícil situación de un gato fauno. Bolas de pelo. Bromeó, aunque su esposa le soltó una risita, a Jaune y a la hermana mayor Noire, que eran fauno, les cayó un poco mal, y a todos sus amigos, excepto Pirra, que eran amigos de Blake. Un auténtico gato fauno. Sí, lo siento. Es una especie de remedio universal para los venenos, pero, es un poco asqueroso. Ya lo creo, dijo la señora Nikos intentando tranquilizar a la gente. Mi marido tiene el aliento como si hubiera intentado besar a una cabra. Jaune se encontró mirando hacia otro lado en silencio. De repente, todos volvieron la atención hacia él, incluidos los ojos hinchados de Pirra, ante su repentino silencio. ¿Jaune? Su voz se debilitó por el llanto, pero claramente cuestionaba su repentino silencio y su evitación del contacto visual. ¿Por qué apartas la mirada? El antídoto era, bueno, involucraba el estómago de una cabra. Así que fue tan extraño que no sé cómo reaccionar. Jaunei, qué asco. Nora rompió bruscamente el silencio que siguió. Quiero decir, funcionó, ¿verdad? Jaunei, haces que las bebidas saludables de Ren suenen casi atractivas. ¡Ay, qué duro! Él y Ren hablaron al unísono antes de mirarse. Se refería a ti. Ambos hermanos parpadearon. Obviamente es lo tuyo. Discutieron los hermanos, aún sincronizados, provocando la risa del resto de la sala. Marcus Black revisó las noticias de la mañana desde su scroll, mientras consumía su segundo plato de un simple desayuno continental en la sucursal Argus de la cadena de hoteles Hillock. ¡Qué raro! Está vivo. Frunció el ceño, sacando una petaca de su abrigo, bien cuidado pero un poco andrajoso. Dio un trago de aguardiente mientras cogía una botella de tabasco. El vinagre especiado goteaba sobre sus patatas fritas. Supongo que no me sorprendería mucho si tuviera suerte con esa rata fauno cerca. Ojalá mi hijo fuera la mitad de listo. Al menos su semblanza, Mercurio, había valido la pena, aunque el propio Marcus tuviera poca compatibilidad con ella y costara más ahora de lo esperado. Aún así, era una prueba más de que su hijo era inútil y jamás estaría a su altura. De todos modos, mejor en sus manos que en las de su inútil hijo. Supongo que esto le dará un toque más personal. Resopló, devorando con el tenedor la comida de cortesía. Usar veneno para matar a un hombre nunca me sentó bien. Después de todo, no hay nada mejor que acabar con una vida con mis propias manos. Sonrió mientras miraba la pequeña fotografía de un Gaius Nikos aún con vida en su cama de hospital, su bella esposa y su hija en el marco, sonriéndole felices mientras claramente parecían no darse cuenta de que la cámara les estaba tomando una foto. Mistral no tenía leyes contra el uso de fotografías en los medios sin el permiso del sujeto. Y en la esquina de la foto, casi recortada, estaba la cabeza de Jaune Ark. El niño molesto que aparentemente había salvado la monstruosidad que le habían encomendado matar. Tarareó, tragando carbohidratos y proteínas. Podría irme con calma. También podría considerar cazar un conejo. Había escuchado rumores de que el chico tenía algún tipo de semblanza de desplazamiento de objetos. Marcus ya le había robado a un mago callejero ambulante una llamada bolsa de trucos, que le permitía guardar objetos con un valor aproximado de 300 kilos. Y una vez que comprendió y conectó con el alma del hombre lo suficiente, se la arrebató, matándolo en el camino para borrar sus huellas. Había sido fácil. Bastaba con una mano para estrangularlo hasta que la vida abandonara sus ojos, que lo miraban con miedo y traición todo el tiempo. Como si fuera Marcus el culpable de no juzgar bien a las personas, el muy tonto. Así que, en realidad, no era necesario buscar uno nuevo, sobre todo cuando estaba seguro de que el del chico no era mejor que el suyo. O cuando no estaba seguro de qué pasaría con los bienes mal habidos en su semblanza robada si la reemplazaba con la del chico. No era como si pudiera tener un número infinito de semblanzas, de lo contrario habría sido invencible.
Ah. Qué lástima. Era mejor para él conservar las que tenían un amplio espectro de usos. Lo mantenía flexible e impredecible, lo cual era bueno cuando solo necesitabas luchar contra un enemigo una sola vez. No tengo ganas de que esto se alargue las próximas semanas para entender su mentalidad lo suficiente. Suspiró mientras se levantaba y cambiaba su semblante de no me notes a la bolsa de trucos para poder sacar un paquete de cigarrillos. Notice Menot había pertenecido a un asesino en serie en Manile. Marcus no necesitó más que unas pocas palabras para robarle al hombre con una compatibilidad casi total, pues ambos eran asesinos. Guerreros sedientos de sangre, aunque a Marcus no le importaba el honor, y el asesino solo disfrutaba dañando a los débiles. Fue una suerte que Marcus pudiera tenerlo en sus manos, ya que Victory Wing descendió sobre ellos poco después de que él tuviera en sus manos Notice Menot. Notice Menot casi no había sido suficiente cuando desplegaron el semblante de Iron Wall Mercedes, el mismo concreto debajo formaba muros masivos para encerrar todo. Escapar de eso solo había sido posible porque tenía múltiples semblances y lograron atrapar al dueño original de Notice Menot. La bolsa de trucos se convirtió en piromanía cuando un destello de aura se convirtió en llama y encendió el tabaco. Un humo dulce y fragante llenó sus pulmones al salir del hotel. Marcus ignoró a alguien que le gritaba que no podía fumar a menos de 40 pies del hotel y le lanzó humo en la cara. Entonces solo necesito esperar a que anochezca. Debería ver cuántos burdeles puedo visitar antes. Los labios de Marcus comenzaron a curvarse con avidez. No hay nada como un cuerpo cálido para disfrutar. De acuerdo. Tenemos que devolver esto lo antes posible. Su nueva capitana suspiró, devolviendo la caja a su compañera. No debería tener rastreadores, pero tiene una pequeña cámara y un micrófono, y puede transmitir la información a un servidor central. Está apagada ahora mismo, pero supongo que se puede activar remotamente. Román simplemente ignoró cómo la pequeña niña fue capaz de descubrir todo eso haciéndolo desaparecer y reaparecer en sus manos, pero no valía la pena cuestionarlo en este momento. Apenas había salido con vida de su extraña situación, y no seguiría con vida causando problemas. No. Román no era tonto. Sobre todo cuando ahora tenía tanto que ganar. Solo sonríe y asiente, Román. Sonríe y asiente. Mint, la Orne, la verdad es que no le gustaba que la llamaran así. Mejor intentaba no caer en eso. Mint, el compañero de crímenes de su capitán, literalmente, aunque Román estaba seguro de que también era solo un hombre en clave ya que no confiaban en él plenamente a pesar de su contrato, tomó la caja de madera de roble con un gesto de la cabeza, con una expresión complicada en su rostro mientras lo hacía. Román no necesitó ver nada más para comprender que esto pertenecía a alguien cercano a ella. Lo que, en teoría, la convertiría en una niña rica que, de no ser por su evidente disposición a matarlo, estaría en un lío. Sinceramente, era terriblemente adecuada para los aspectos más clandestinos de la vida criminal. Vaya, si se hubiera topado con sus habilidades primero, ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? Claramente ella llevaba años viviendo en Vale y él era un canalla mistraliano. Nunca iba a encajar tan bien, no sin un giro del destino enrevesado y conveniente. Además, la pequeña era una asesina, de pies a cabeza. Con ella cerca, Román tendría que preocuparse por el número de muertos, algo que no le importaba, aunque de alguna manera su pequeño capitán parecía poder controlarlo. Aunque solo por el claro enamoramiento de Mint hacia la chica más joven. Joder, esto fue raro. Bueno, dije que Lady Browning probablemente aparecería como una especie de fachada extraña de Spider. La única pregunta es ¿qué demonios quiere la señorita Malachite con una academia de chicas, que el pin muestra que probablemente es una red de espías sin conocimiento? Román sonrió, sintiéndose reivindicado. Indagar en todos los negocios de la alta sociedad y vender la información o entrenar en secreto a algunas para que sean espías. Cualquier espía tendría que estar dispuesto. La capitana negó con la cabeza. La cámara y el micrófono podrían ser una especie de tecnología Atlas de ingeniería inversa, pero contiene un tubito delgado y diminuto de polvo relámpago en polvo y refinado. Hay que repostarlo a mano. Hablando de eso. De un remolino de sombras surgió una bolsa de mensajero, más llamativa que lo que solía ser su semblanza de capitán con respecto a los objetos. ¡Qué extraño! Sacó una pequeña caja reforzada y la abrió para revelar un gran tubo de polvo de relámpago refinado de color amarillo. Tengo que rellenarlo o la cosa se pondrá sospechosa.
El capitán sacó una aguja pequeña, abrió una pequeña abertura en el costado y con cuidado volvió a llenar el alfiler con polvo. Mint tomó el pin en silencio y lo colocó nuevamente en la caja de la que había salido, con los nudillos blancos. Extendió la mano para tomar la mano de Mint, la chica un poco más baja, pero mayor, levantándola para que el capitán le acariciara la mejilla con ella, apoyándose en la palma. Amor joven. Llegaremos al fondo de esto. La voz de su capitana, al menos no insistió en que la llamara jefa, pues le parecía desagradable, lo cual le venía bien a Román, ya que no quería tener una jefa encima, sonaba preocupada y amable. Lo prometo. La mirada de Román se desvió hacia lo que ella llamaba operación. Borrón y cuenta nueva, con objetivos y planes que recordaban sospechosamente a los de un ejército de Atlas. El mapa de Vale que usaban había sido reemplazado por uno nuevo, este con etiquetas más claras que el que habían usado para reconstruir el plan inicial. Sobre la bahía había unas cuantas hojas de papel con fotos policiales y fotos tomadas a distancia de varios criminales. En su mayoría, de la familia Shion, aunque también había muchas arañas que habían empezado a ocupar espacio. Había visto al capitán marcar algunas fotos y fichas policiales con una S, como si eso significara algo. Probablemente por el extraño vudú de la cazadora que estaba haciendo. Hablando de eso. Alsus. Murmuró Román en voz baja, mejorando mucho su reloj biológico al calcular intervalos de 2 minutos. Solo por si acaso. Una pesadez algo familiar se apoderó de su cuerpo antes de filtrarse bajo su piel, aunque no obstaculizaba sus movimientos en absoluto. Una sensación de frescura recorrió su cuerpo, sintiéndose incluso un poco más fuerte físicamente que su nivel básico, aunque se estaba convirtiendo en su nuevo nivel básico con bastante facilidad. Si se hacía pequeño, se volvía más ágil, y sinceramente, la idea de evadir a un perseguidor doblando una esquina y verlo correr junto a un niño tonto que era él disfrazado era divertidísima. Mientras tanto, la nueva normalidad de Román era un gato faunus con garras retráctiles. Tener una escalada mejorada y visión nocturna era increíblemente bueno en su oficio. No me extraña que Mistral quisiera tanto derribar al fauno. Aparte de su nuevo antojo por el marisco, ser un fauno era la hostia para un ladrón como él. En todo caso, ser un fauno físicamente era mucho mejor que ser humano. El problema era todo el equipaje que traía consigo. Una fina y casi invisible diadema transparente se escondía justo debajo de su flequillo, mientras un elegante bombín descansaba sobre su cabeza. Algunas pruebas habían demostrado que si lo que el pequeño capitán llamaba el gran sombrero del disfraz se le quitaba del cráneo, cualquier disfraz se desmoronaría y Román volvería a la normalidad. Pero la maldita cosa parecía reconocer cualquier tocado como un sombrero suficiente, así que el bombín se convirtió en un mero adorno, mientras que la diadema era lo más importante. Nada le impedía a Román usar 2 sombreros. Diablos. Podría usar un montón si le diera la gana. Bueno, dijo Román arrastrando las palabras. ¿Cuál es el plan para Lady Browning, entonces, nuestro intrépido capitán? No puedo hacerlo porque no tengo la capacidad ni el deseo de actuar como una niña pequeña, pero aún no tenemos ni idea de qué planean exactamente las arañas para todo. Si esto es una red de espionaje, tendrán la información que necesitamos. Puedes limpiar la casa cuanto quieras, pero si no averiguas qué quieren las ratas, seguirán entrando en la casa. Supongo que lo sabrías todo sobre ratas. Su capitana suspiró, aunque no había mucho ardor en sus palabras, pues tenían un trato. Ella estaría de su lado mientras pudiera demostrar su utilidad y, a diferencia de él, a ella no le interesaban el dinero ni la fama. Iré un rato más tarde esta noche con Mint a ver qué no puedo. Su pequeño capitán de repente se estremeció y se soltó del agarre de Mint. Mierda. Maldijo, con sus ojos verdes brillando con aura. Vuelvo enseguida. Una lanza negra de medianoche con una hoja dorada apareció en sus manos, su cuerpo estalló en una sombra negra cuando Mint inmediatamente extendió la mano para agarrar a su pequeña amante, incapaz de agarrarla a tiempo. Román comenzó a sudar y por un breve momento pudo haber jurado que vio fuego rosado y marrón brotar de las cuencas de los ojos de Mint, dando un paso hacia atrás sin aliento mientras Mint echaba humo dentro del almacén, el lugar que poseía bajo uno de sus seudónimos. La hoja de su bastón se desenrolló en acero plateado y perforó agujeros en un muñeco de entrenamiento envuelto en cuero que había sido colocado en una esquina. Una vez más. Y otra vez. Y otra vez. El aire se sentía tan pesado que Román supo en ese momento que ninguna de las 2 chicas era normal. Había luchado contra cazadores y cazadoras antes y había escapado numerosas veces.
Pero estaba seguro de que si alguna vez traicionaba a estas dos, tendrían que morir ellas o él. Al menos alégrate de que tus demonios no sean feos, murmuró Román para sí mismo mientras se alejaba del justiciero mayor. Aunque no estés tan loco como para tocarlos, al menos cuando sean mayores serán agradables a la vista. Mejor que recibir órdenes de cualquier gordo cabrón. Román ya estaba harto de eso con la señorita Malaquita. Marcus retiró el brazo, percibiendo el peligro cuando una espada dorada surgió de las sombras y una poderosa estocada atravesó el cuero de la manga de su abrigo. Él entrecerró los ojos. Lo arreglaría más tarde. Era lo último que le quedaba de ella. Conservó una semblanza llamada reparar solo para restaurarla, a pesar de su límite en la cantidad de semblanzas que podía robar. Y golpeó a su atacante hasta la muerte para que nunca más pudiera hacerlo. Su aura se expandió para incluir su propia ropa. Aún. Su mirada se posó en una chica de cabello negro envuelta en un abrigo negro, destellos de verde en su cabello, ojos y su ropa debajo. De alguna manera, ella lo había notado a pesar de su no me mires. Él tampoco la había notado. ¿Su apariencia? ¿O simplemente su genuina habilidad para ocultarse? Era lo suficientemente pequeña como para que Marcus aceptara que la había pasado por alto sin querer. Sus ojos parpadeaban como rayos de neón mientras miraba a izquierda y derecha, con su lanza lista para usar. Ella no sabía dónde estaba él. Así que ella había reaccionado puramente a la intención asesina que él debió haber mostrado cuando extendió la mano hacia el cuello de Gaius Nikos. Marcus sonrió. Era una asesina como él. Nacida y criada para eso. Debió de ser algún remanente del clan servil que los Nico habían criado antes de perder su estatus, aunque su honor les obligaba a seguir protegiendo su linaje. Debe haber sido la última de su linaje también, de lo contrario a la niña de menos de 160 centímetros no se le habría permitido proteger al jefe de la familia. Él frunció el ceño cuando ella cerró los ojos y su respiración se calmó. Ella todavía estaba tratando de Zen. Marcus apretó los dientes, retorciéndose cuando la espada dorada de la chica se dirigió hacia su corazón, inclinándose hacia atrás y hacia un lado cuando vio que la espada se dirigía y giraba. La pequeña perra loca fue directo a matar sin dudarlo. Sus pies volaban en una serie de pasos mientras se alejaba de la chica, que blandía su larga lanza en la dirección en la que él se alejaba, como si supiera a dónde se dirigía, pero no pudiera localizarlo con precisión. La miró con odio, tratando de determinar la mejor manera de acabar con la plaga. El asta de su lanza se elevó para encontrarse con su línea de visión. Ella sintió su intención y levantó su arma para bloquear un ataque, su rostro se retorció en confusión cuando nada sucedió, dando un paso al costado para tratar de cubrir mejor a su amo desde donde pensó que estaba. Aún así, la joven mocosa se sentía orgullosa, sin gritar pidiendo atención ni ayuda. Probablemente deseaba tanto demostrar su valía que había olvidado la regla número 1 de ser espadachín. Que la supervivencia del maestro supera cualquier noción de orgullo. Eso estuvo bien. Era joven y manipulable, sin importar cuánta habilidad y talento tuviera. Dio un paso de un lado a otro, viendo cómo la espada se balanceaba y apuntaba en su dirección general mientras lo hacía. Ella era buena. Sus instintos eran mejores que los de su hijo de mierda. El chico era demasiado débil. Había que inculcarle todo su instinto asesino, forzarlo a matar, en lugar de verlo como una primera respuesta instintiva ante una amenaza. Tenía talento, pero aún así soñaba. Quizás era hora de abandonar el entrenamiento del muchacho después de todo. El niño podría recuperar su semblanza al llegar a casa. Su muleta. Podía ser débil si así lo deseaba. Marcus lo echaría y acabaría con Mercury. Tenía demasiado de ella en él. Siempre lo había tenido. Había intentado que el chico matara a Marcus él mismo varias veces, lo había llevado al límite una y otra vez, pero era evidente que le faltaban las agallas y la comprensión para matar a Marcus, como Marcus había matado a su propio padre, Mars. Tal vez nunca lo haría. Parece que Mars tenía razón después de todo. El amor no bastaba. No en este mundo. No en Remnant. No si de verdad quería asegurar que el apellido Black perdurara en la historia. Pero al menos un trocito de ella permanecería. Marcus tendría que estar contento con eso. Aún era lo suficientemente joven para engendrar un nuevo heredero. Y había encontrado una chica de buena cuna, sangre guerrera, instintos asesinos. Simplemente lo intentaría de nuevo, esta vez como Marte había insistido, con sangre más fuerte, en lugar de un corazón blando. Marcus quería escupir al recuerdo de su padre. Sobre todo ahora que era mayor y veía que el hombre tenía razón, a su manera retorcida.
Tendría que incapacitarla rápidamente para poder encargarse de Gaius e irse. Mientras la sacara en un par de minutos, la chica podría sobrevivir dentro de su bolsa de trucos. Y era fuerte, así que incluso podría vivir un poco más. Tenía la libertad que necesitaba. Apareció en el campo de visión cuando Notice Menot se convirtió en Void, desviando un golpe en su costado con un cuchillo de caza que sacó de su cintura, la hoja de la lanza dorada cortándose profundamente en su abrigo. La golpeó hasta casi matarla como castigo antes de obligarla a cortar su abrigo una segunda vez. Su mano izquierda golpeó el aire, agarrando y tirando de la atmósfera misma mientras arrancaba el aire de la garganta de la chica. Se aferró la garganta con una mano mientras jadeaba sin aliento, con la lanza aún girando para bloquear la patada espartana que le lanzó al pecho mientras retrocedía. Bien. Era buena. Incluso con esa desventaja, se mantuvo. Espera. Ella cortó su abrigo. Él lo había cubierto con aura, pero ella lo había cortado nuevamente. Marcus no pudo ocultar la amplia sonrisa que se extendió por su rostro. Bueno, ahora. ¿No fue esto interesante? Su semblanza le permitió pasar por alto a Aura. Él tenía razón. Ella realmente era una asesina de pies a cabeza. Y ahora sería suyo. Cuanto menos comprendiera a su objetivo, más difícil sería manejar la semblanza robada y más Aura le costaría. Sin embargo, ya sentía una conexión tan fuerte con la naturaleza asesina de la chica que podía usar su semblanza sin problemas. Después de todo, podía corcovear como un potro salvaje bajo su mano todo lo que quisiera, pero no importaría cuando ahora su técnica de asesinato podía simplificarse a un cuchillo en la garganta, incluso con aura. Incluso costar la mitad de su aura total por un solo golpe podría ser aceptable bajo las condiciones adecuadas. Y tendría mucho tiempo para conocerla mejor, por dentro y por fuera. Para mejorar su manejo de la situación. Su aura se extendió mientras comenzó a arrancar la semblanza de su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su pulso se aceleró. Toma todo, cada apariencia mata todo, bebe y bebe, jode y mata y te, extraño,